la situación política dominicana se caracteriza por un resquebrajamiento, un debilitamiento que comienza a expresarse en la estructura del sistema bipartidista en la República Dominicana. El bipartidismo es una forma, para decirlo de alguna manera, preferida históricamente en los países capitalistas. Hay excepciones. Un politólogo, sociólogo francés escribió en los años 50 mucho, Maurice Duverger, sobre la política. Escribió un libro monumental sobre los partidos políticos y sobre este tema. Incluso hay una ley que se llama la ley de Duverger, que se estableció posterior a él, donde él plantea que cierto sistema electoral promueven el bipartidismo y que el bipartidismo previene fuertemente la entrada de una tercera fuerza y sobre todo de una tercera fuerza antisistema. Es fuerte en eso, porque yo creo que si analizamos el caso dominicano nos damos cuenta del porqué. Porque al sistema le conviene que haya dos partidos con fuerza balanceada, uno en la oposición y el otro en el poder, y que el desgaste de que está del que está en el poder por la fuerza y los recursos y los medios que controla de toda forma, materiales, culturales, ideológicos, el que está en la oposición es capaz de atraer ese descontento y vuelve y se sube cuando por supuesto, ahí hay que tomar en cuenta la habilidad de cada uno. En la República Dominicana, la forma preferida de desgastar al que estaba arriba no era solamente a través de criticar su política económica, el empobrecimiento, la situación del país, sino haciéndole huelga. Ustedes se acuerdan, la huelga era el método preferido. Le hacíamos huelga y se desgastaba, le hacíamos, por lo que hacía realmente. Siempre era esos partidos, que el partido bipartidista que estaba en la oposición. Entonces, si existieran partidos, una fragmentación del poder electoral en la oposición, es obvio que se hace más fácil para una opción tercera integrarse a desafiar el poder de que está en el gobierno. Es decir, se hace más fácil porque imagínense que el PRD tuviera 15% de los votos. El partido de Eduardo Estrella tuviera 13% de los votos. Y así sucesivamente. A una opción como Alianza País se le reduce enormemente la dificultad para llegar a un segundo lugar y competir con el que está en el gobierno. Pero llegar a tener 45, 46% como tienen los otros, por eso es que los partidos, los sistemas bipartidistas tienden a controlar generalmente el 90 o más por ciento de los votantes. Ahora bien, otra cosa que dice Duverger es, además de decir que se le hace difícil a una tercera fuerza, es
que se le hace más fácil y más rápido cuando comienza a debilitarse. Y más fácil a la otra fuerza, a una tercera fuerza, irrumpir en el sistema. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana. Nosotros decíamos en las elecciones, en el 2008, por ahí, 2010, a nosotros nos conviene que el PRD pierda esas elecciones, porque el PRD se divide, y si se divide, se debilita. Por supuesto, uno tiene que hacer previsiones, porque la política es eso. La teoría tiene que servir para prever lo que puede pasar, si no, no sirve para nada. Es como cualquier ciencia. Si no sirve para prever lo que puede pasar, no sirve para nada. Pero en política las cosas no son como en la física o en las ciencias naturales. Las leyes, porque en política estamos bregando con gente que tienen su inteligencia, su poder. Estamos bregando con estructuras de poder fáctico que son visibles, y estamos bregando con estructuras de poder fáctico que no vemos, pero que sabemos que son determinantes. Por ejemplo, el poder norteamericano. El poder norteamericano, los Estados Unidos no puede salir a decirle a Leonel Fernández: usted no puede ser presidente, porque usted desestabiliza, usted es un ente polarizante en esta sociedad. Y ahí está, nosotros decíamos, Leonel no se va a reelegir, porque los gringos lo van a vetar. Los gringos lo van a vetar, y lo pararon. Porque eso fueron los gringos que lo pararon. Bush le ofreció personalmente a Leonel ser miembro de la junta directiva de la Barrick Gold. Le ofrecieron de apoyarlo en la ¿cómo se llama? En la OEA. En la OEA. No quieren. Y yo hace como 5 semanas estaba hablando con unos compañeros de la corriente febrerista. Y yo les decía: Leonel se quiere tirar otra vez. Ahorita comienzan a sacarle. No duden ustedes. Pues ya comenzaron. Ya comenzaron. Los tucanos. Los tucanos. No duden ustedes que Leonel Fernández diga que no va en los próximos días, en las próximas semanas. Porque es una forma de decirle: oh, pero tú no puedes. Imagínense ustedes, entonces, todas esas protestas que se dieron alrededor del déficit fiscal, cuando Danilo y todo está igual. ganó, que eso se hubiera dado en la República Dominicana con Leonel Fernández como presidente de la República. Que hubiera sido Leonel el que se hubiera reelegido, hubiera podido reelegirse. Esas luchas, yo no sé hasta dónde pudieron haber llegado, si eso se da, porque es un elemento polarizante. Y el PRD, nosotros sabemos que, aunque los compañeros de la convergencia tienen otra visión, nosotros sabemos que el PRD es tan sistémico como el PLD. Como el PLD. Entre partidos iguales, porque son en esencia lo mismo. Quizás en los secundarios tienen mucha. El PLD ha sido más ágil, más inteligente, más inteligencia más política hábil, ha demostrado, y ha logrado concentrar el poder que los PRDistas bajo Hipólito trataron de concentrar y no pudieron concentrar. Porque bajo Hipólito controlaban el Congreso, el Ejecutivo, la mayoría de los poderes municipales, y a través de las instituciones selectivas de poder controlaban las instituciones no electivas de poder, como lo hace Leonel Fernández y su grupo. El PRD hace años que dejó de ser un partido progresista, que lo fue, un partido que jugó un papel glorioso en muchos aspectos de la lucha en la República Dominicana,
ahí está la lucha por la democratización, ahí está la lucha en abril del 65, ahí está la lucha en contra de los 12 años de Balaguer, etc. Pero eso está en el pasado. La realidad nos dice que actuó desde el poder igual que actuó el PLD. Sí. Y el Partido Reformista. Peor. Y el Partido Reformista. Recordemos que en abril del 1984, ese gobierno que dio la orden, ese presidente que dio la orden, Jorge Blanco, para que la Fuerza Armada le disparara al pueblo como si fueran conejos. Era la cúpula del PRD. Y en 2 o 3 días asesinaron oficialmente como 125 gente. Se dice que más, que mucho más, que casi 300, se habla hasta de 300 personas. Entonces, obviamente que ese no es el PRD, como dicen los compañeros de la Convergencia, con lo que nosotros luchamos en abril. No, además eso es falso. Eso es falso. Generacionalmente no pueden ser las mismas masas que lucharon con nosotros hace 50 años. No, porque los años pasan, no pueden ser la misma gente, los mismos individuos. Lo demostraron que Pero, exacto, pero además el hecho de que hayan transcurrido todos esos años, los procesos políticos, ideológicos, los cambios que se han dado, han convertido a esa masa del PRD, como la del PLD, en masa cautiva de sus cúpulas. El PRD es hoy, en pensamiento y en acción, lo que hagan y piensen sus cúpulas. No es otra cosa. Entonces, ese sistema tiene que cambiar. Yo no soy de lo que en Albolo, en Puerto Plata, yo no sé si eso se usa en el país, Puerto Plata dicen jimiquear. Cuando uno está Llorando. no, yo no jimiqueo frente al PRD. El PRD ahora mismo es un obstáculo a cualquier cambio progresista, a cualquier cambio verdadero en la República Dominicana. Por eso, pero no solamente eso, hay que ver hasta dónde la división nos va a debilitar. Y nosotros, para nosotros combatir a esos dos partidos que tienen tanto poder, quizás los dos juntos no lo vamos a hacer. Pero si se debilita uno, se debilita el otro. Una de las cosas que dice Duvergé es que si entra un partido y rompe el bipartidismo, se debilita a uno y entra una tercera fuerza, el que está ahí también termina debilitándose porque se da una situación dual en que el que quiere hacer los cambios y el que es conservador quieren ejercer la hegemonía absoluta, porque el que quiere hacer cambio quiere tocar el sistema y el conservador quiere mantener el sistema. Entonces nunca se da un otro bipartidismo entre esos dos, sino como una cuestión transitoria hasta que uno de los dos se imponga, a veces por la fuerza. Dice Duvergé, y así ha pasado. Así pasó en Chile, así ha pasado en donde quiera, que fuerzas de izquierda, democrática, progresista han roto la estabilidad del sistema bipartidismo. Siempre ha habido una confrontación. Siempre ha habido una confrontación. De manera que la política nuestra, nosotros decimos no a la alianza con el PRD, porque nosotros no podemos contribuir a que el PRD se recicle en el Partido Revolucionario moderno. Porque eso sería hacer que el sistema se mantenga. Y miren, hay gente que está haciendo, usted puede estar segurito que está haciendo esfuerzo. Los norteamericanos están haciendo esfuerzo en la República Dominicana para que el PRD se una, para evitar eso de que aparezca la tercera fuerza. Eso que dijo el embajador, que dijo
eso de tener concentración de poder, eso es antidemocrático. Lo dijo, es un embajador, no va a decir eso, si no es porque lo tiene un propósito, porque eso evidencia que ustedes están metiendo en los dominicanos van a Washington a decir lo que hacen los demócratas y los republicanos. Nosotros no el gobierno ni los políticos dominicanos de allá, de ninguna ideología. Entonces, ese señor tiene que ir a... Porque él sabe que lo puede decir. Y porque Sí, está claro. viviendo allá, y Y viviendo porque allá y está es- y viendo autorizado todo. por la- Y está viendo todo, que Y está autorizado viendo. para que lo diga Aunque no también. hable español, tiene uno que le está diciendo todo al lado. Exactamente. Que le está explicando todas las cosas. Entonces, pero además, la vía más expedita para sacar al PLD del poder es que se debilite el PLD. Es que se debilite, mire, sí, porque lo que le explicaba ahorita, mire, déjame explicar este de punto de vista. Si el PRD se debilita enormemente, las masas del PRD, por una cuestión de cultura tradicional, no van a votar por el PLD. No van a votar por el PLD. La mayoría va a votar por una tercera fuerza. Va a buscar una tercera fuerza. Y no solamente eso, y eso de que cuando eso se comience a reflejar, de que esa tercera fuerza se está beneficiando de ese desgaste del PRD y está incrementándose, eso tiene un efecto de demostración en la sociedad. Porque la gente que están así, viendo la cosa, dice, sí, ahora sí están diciendo, vamos por este. Y son muchas la gente que quiere salir del PLD. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar con este la vamos a sacar. Incluso el PRD que lo dice. Y gente del PRD con lo que te habla y te dicen, si nosotros tenemos un candidato como Guillermo Moreno, ganamos las elecciones de calle. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos? Antes de eso. No, ya yo entendí lo que estás diciendo, ya lo entendí. ¿Qué nosotros proponemos? Nosotros queremos, miren, en la República Dominicana, ustedes han visto los reportes de las Naciones Unidas. Ha crecido la exclusión, la pobreza se ha reducido el ritmo del descrecimiento de la pobreza. La situación del país se tiende a agravar, el problema eléctrico, todos esos problemas que ustedes saben. La salud, la misma educación, a pesar del 4%, ese 4% se está desmoronando, eso sí, se para está nada, malgastando. En el 105 Eso es lo que están gastando los millones. Robándose lo que están La mitad robándole, haciéndole escuelita vieja mal hecha. Danilo Medina tiene una percepción de la gente que previo hasta la postura de Loma Miranda era elevada, muy elevada. Pero esas percepciones chocan contra la realidad. Y en el caso de Danilo comienzan a chocar contra la realidad. En el caso de Danilo, esas percepciones chocan contra la realidad porque Danilo ha sido más pantalloso que otra cosa. Es más forma que otra cosa. Es lo insustancial. Lo que yo creo que es importante que, bueno, que una gente no ande con un saco todo el tiempo porque es presidente. Lo que le gusta a los ¿Verdad? dominicanos, Que ande de acuerdo al clima del país, con su guayabera, sus pantalones, su camisa. Un presidente no tiene por qué estar con esa parafernalia con que ¿cómo se llama? Leonel quiere allantar a la gente. Pero y eso está bien. Y que lo que escuchó una vez cuando la barrigó. Eso también es otro desastre. Que escuchó, sí, eso está muy bien. Pero ya no está escuchando con Loma Miranda, ni con Bahía de las Águilas.
ni con el código laboral, porque lo que hay en este país, en nuestro país, el planteado es la profundización del proyecto neoliberal. Cuando el neoliberalismo está fracasando en todas partes, y cuando digo que está fracasando, debo abrir un paréntesis y decir que eso es relativo, porque el neoliberalismo, como se llamó en América Latina y como se reconoce ahora en el mundo entero, el consenso que salió de Washington en los 90s, el consenso de Washington, como proyecto de acumulación de las grandes corporaciones, no se proponía como objetivo mejorar las condiciones de vida de la grande mayoría. Por eso, en los términos en que ellos se plantean, no es un fracaso, es un triunfo. Ese triunfo es devastador para la grande mayoría del planeta y para el planeta mismo. Pero ellos lo que se propusieron es eso y lo subieron en toda parte del mundo, lo lograron. En los Estados Unidos, en los 80, cuando comienza, en el año 80, cuando Reagan, la revolución conservadora, el 5% de la población tenía entre 33 y 35% de la riqueza de este país. El 5% de la población. Y hoy es casi 70%. Por eso usted ve a los jóvenes profesionales, educados en universidades, en Wall Street diciendo nosotros somos el 1%, el 99% de la población que ha sido devastada con esa política. Y en la República Dominicana, la primera expresión de resistencia a esa política fue en abril del 84, en Dominicana. Dominicana inaugura la época de la imposición a sangre y fuego del neoliberalismo y al mismo tiempo de la resistencia que después se dio en Venezuela con el Caracazo, después se dio en los movimientos campesinos de muchísimos países de Sudamérica y se fue expandiendo y hoy ya comienza a expresarse políticamente. Es decir, ya comienza, Podemos en España está rompiendo el bipartidismo. En Grecia, la izquierda Syriza, que es un grupo que viene del Partido Comunista más radical que el Partido Comunista, es la segunda fuerza hoy en día. Se salieron del Partido Comunista por ser conservadores. Y no solamente la segunda fuerza, si las elecciones se dan ahora, gana las elecciones. Entonces, en todos esos países, muchos países, se está rompiendo el bipartidismo. En esas condiciones nosotros planteamos, este es el momento en la República Dominicana de plantearse una opción distinta. Porque el bipartidismo se rompe, si está la opción ahí. Porque no basta con que esos partidos entren en crisis y no basta con que uno de ellos desaparezca, sino el sistema releva, agarra otro de derecha y lo pone ahí, le da todos los recursos y lo convierte y hace otro bipartidismo, como hizo con el PLD. El bipartidismo en Dominicana estuvo sustentado, por lo menos transitoriamente, entre el Partido Reformista y el PRD. Sí, sí. Y cuando el Partido Reformista se va debilitando, el PLD él lo sustituye y puede sustituirlo porque venía demostrando lo que era y se convirtió en el otro partido del sistema. Para nosotros evitar que eso suceda otra vez, nosotros tenemos que tener la alternativa, pero esa alternativa no puede estar aliada con el PRD. Porque entonces la gente, ¿qué es lo que pasa con eso? Miren, eso tiene una historia en la República Dominicana y la realidad, la experiencia,
la práctica, como decía alguien por ahí, es el criterio de la verdad. La izquierda dominicana ha tenido muchísimas razones por las cuales es tan débil. Planteo que es una de la izquierda más infecunda desde Puerto Príncipe a la Patagonia. Ha sido. Pero nosotros hemos estado en esa izquierda. Y que queremos estar en la izquierda. Y queremos morirnos en la izquierda. Tenemos que ver esa realidad y cómo la vamos a cambiar. Y entre las cosas, son muchas las cosas de la izquierda que explican esa situación. Hay que agarrarla una a una. Pero aquí yo voy a hablar de una. El problema de las alianzas, de cómo se brega con las alianzas, de cómo hemos bregado históricamente con las alianzas. Mire, las alianzas son propias de la política, consustanciales a la política. Es impensable ver la política y entender la política sin entender eso. Y cuando hablo de las alianzas, ¿por qué? ¿Por qué es así? Miren, porque la política es muchas cosas. Tiene distintos elementos que la definen. Pero hay una que es esencial. Las alianzas, la gente, la política no es más. Eso yo soy a mis estudiantes. Yo le digo a mis estudiantes, miren, si ustedes entienden esto que voy a decir, que es simple, sencillo, yo le digo, ustedes entendieron la esencia de la política. La política no es otra cosa que grupos sociales tratando de tomar el poder del Estado para avanzar sus intereses. Si ustedes entendieron eso, y por supuesto muchas otras cosas, entendieron la esencia de la política. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, no pueden hacerlo solo los que están en la oposición. Entonces tienen que aliarse con otros, no por razones ideológicas. O sea, el otro no tiene que ser socialista, ni revolucionario, ni progresista, ni nada. Puede ser hasta fascista. Y por ley, es decir, por la ley de la política, usted se puede hablar con él. El Partido Reformista, en la oposición, digamos que esté en la oposición, que no esté aliado con el PLD, puede ser un sujeto de alianza de la fuerza progresista. Desde el punto de vista de los principios de la política. Pero eso es un principio. Usted tiene que, eso es una ley, pero usted tiene que tomar en cuenta otras cosas. Porque si usted se alía con el Partido Reformista, usted puede terminar más debilitado que fortalecido, porque entonces la base social suya va a decir, pero mira, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se van a aliar con los reformistas? Sí, es diferente. Y va a cambiar. ¿Verdad? Por eso hay que la política no solamente es ciencia, la política por eso es alma, intuición, olfato de cómo bregar, de cómo en el momento preciso hacer lo que usted tiene que hacer para avanzar. Entonces, pero en términos generales, eso es así. Las alianzas hay que hacerlas para avanzar. Para avanzar. Nosotros, en la izquierda dominicana, hemos hecho dos tipos de alianzas equivocadas. Una es las alianzas en base a la ideología. Es decir, la unidad estratégica revolucionaria. La unidad estratégica revolucionaria, y todas han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque el principio de la política es que usted, la unidad para fortalecerse.
Y si todos son débiles, si todos somos débiles, cuando nos juntamos, lo que unimos es la sigla. La sigla. Cuando se funda el FMLN, las 5 organizaciones, tenían fuerza entre la clase media. El otro tenía fuerza entre los campesinos, otro entre los obreros, el Partido Comunista, otro en los pobladores, el otro en la juventud. Cuando se unieron, era esos sectores los que estaban uniendo. Era a los sectores mayoritarios del pueblo, porque tenían a esas masas detrás de ellos. Y por eso pudieron llevar a cabo esa epopeya de resistir y luchar contra los Estados Unidos, que era que estaba financiando ese ejército genocida de El Salvador. Y por eso pudieron crear ese ejército poderoso que fue el FMLN, el segundo ejército en fuerza de Centroamérica, el FMLN. Pero era por eso. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Metíamos las siglas, hacíamos un programa estratégico y las coyunturas nos rompían y venían otras divisiones y otros grupos que se formaban y se hacía lo mismo recurrentemente. Todavía hay gente que está haciendo eso. Que usted ve que se paran frente a la prensa y dice: nosotros nos unimos en la izquierda revolucionaria. Y le dice la prensa: ¿y qué usted piensa sobre las elecciones? Ah, no, sobre eso nosotros no nos hemos puesto de acuerdo. Y te dice: ¿y qué nos une? La política, dice Marx, es el momento. Dice Lenin: nosotros podemos tener todo los desacuerdos que se pueda tener en cuestiones del socialismo, en cuestiones estratégicas, pero en cuestiones tácticas tenemos que hablar el mismo idioma. Hay que definir, matizar la palabra para que nos entendamos, porque eso es lo que nos va a hacer avanzar en los momentos. Y sobre eso ellos no tendrían. Es una unidad impolítica, como le llama Lenin en la enfermedad infantil de Lenin. Entonces vienen las divisiones, comienzan a surgir los desacuerdos, vienen las divisiones y se rompe. La otra unidad que explica también la debilidad de la izquierda es la unidad con esos partidos. Tradicionalmente, la historia nos cuenta a nosotros una y otra vez que nadie que se ha unido con uno de esos dos partidos ha logrado su objetivo de avanzar la causa progresista. Eso está ahí. Pero no solamente porque esos partidos tienen poder. Tienen poder, tienen una red clientelar que es impenetrable en una alianza con ellos. Para penetrar eso hay que hacerlo indistintamente, independientemente de esos partidos. Crear la alternativa en este preciso momento, que las condiciones se están dando, porque la República Dominicana no es la misma República Dominicana de hace 10 años. En términos de cómo la gente percibe los problemas, no es la misma República de hace 10 años. Hace 10 años nosotros no teníamos un pueblo, el más del 80% de la gente luchando por Loma Miranda. Luchando por Loma Miranda, luchando por los haitises, luchando contra la Barrigol, luchando contra la intención de modificar el código laboral y borrar de un plumazo el derecho de las mujeres y el derecho de los trabajadores ganado históricamente con grandes luchas. El 4%. El 4%. Es decir, todos esos son, pero cuando la gente comienza a levantar banderas que no están directamente reflejadas en la diaria subsistencia, como por ejemplo la luz, como el agua, la comida en los barrios, todo ese tipo, y comienza a levantar cuestiones
consignas colectivas nacionales, entonces está habiendo otra forma de pensamiento. Se está creando otro imaginario social. Lo común, lo colectivo, se está haciendo parte de la cultura de la gente. Y eso tiene una expresión política. Por eso nosotros decimos, este es el momento. Nosotros creemos que con todas las con todo el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente, el despertar de sectores de la clase media, que son muy importantes, porque la clase media en ese país ha sido la protagonista de los grandes eventos desde la independencia hasta la Revolución de Abril. Y esta sufrida y de puros pobres. Y se está desapareciendo. Ya eso no existe. Ya no existe media, ya no existe media ya. Que ya en la clase media casi un octavo. Sí. Ajá. Sí, exacto. Entonces, La desbarataron ya, la destruyeron. Pobre lo que hay. Pobres y millonarios. sí, ¿no? Y la ruptura en la clase también, parte de esa clase media, con el PLD ha habido obviamente una ruptura. Y se ha expresado en el incremento de la lucha y la demanda ¿cómo se diría? El señalamiento a Leonel en el proceso de la lucha contra el déficit fiscal. Entonces, en esas condiciones nosotros decimos, hay que abrirle cauce a todos esos sectores afectados por las políticas neoliberales. Nosotros creemos en una unidad amplia, una unidad que incluya a todos los sectores, de derecha, de izquierda, pero con una hegemonía, decimos nosotros, progresista. Que se tenga la certeza de que se van a llevar los cambios y de que esos cambios tienen que llegar no solamente a los sectores que estén aliados de nosotros, que vienen del poder, porque hay gente del poder que producen para el mercado interno de la República Dominicana y están viendo, por ejemplo, los productores de cerdo y de pollo, y están viendo cómo, y de huevo, están viendo cómo ese sistema, ese tratado de libre comercio lo está cada vez golpeando más. Y esa política fue lo que permitió en América Latina esos frentes amplios que se dieron, antineoliberales. Nosotros tenemos que hacer eso, abrirle cauce a esa unidad. Y lo primero que tiene que pasar es que esa unidad, ese proyecto alternativo esté ahí. Porque si no está ahí, olvídense que no se da. Y si está aliado con el PRD, olvídense que si Alianza País se mete en eso, Jesús, Dios mío. de aliarse con el PLD, Ahí sí se entierra, acaba de se enterrar. liquida como tendencia. Y nosotros decíamos, antes de que Alianza País fuera Alianza País, todavía no estaba formada, nosotros decíamos, Guillermo Moreno, conmigo nosotros, primero en la Fuerza de la Revolución, el comité de aquí, de Nueva York, y segundo, y muchos compañeros del país, de la Fuerza de la Revolución, y segundo, en la corriente feminista, nosotros decíamos, Guillermo Moreno es la persona, el individuo que puede jugar el papel, todavía Alianza País no estaba creado, que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Guillermo Moreno es una persona auténticamente progresista. Y cuando digo auténticamente progresista, utilizo una concepción del progresismo que era predominante en el siglo XVIII europeo, ¿cómo se llamaba? En la ilustración, en los filósofos de la ilustración. Es decir, una persona progresista tenía que tener dos características fundamentales. Una,
una actitud ética frente a la situación del país. Decir, esto es malo, esto no puedo, esto es inaceptable, esto hay que cambiarlo. Y dos, una actitud práctica. Y Guillermo ha demostrado las dos cosas. Pero no solamente ha demostrado eso, que es una persona progresista, ha demostrado tener capacidad para llegarle a distintos sectores de la población. Por eso es que en las encuestas, ese 25% no viene solamente de la clase media, que dice, no, Guillermo Moreno tiene que ser el candidato de los ¿cómo se llama? De los partidos alternativos. No, eso viene de que eso le dice a ustedes que está situado en el imaginario de parte del pueblo. Incluso la tasa de rechazo a Guillermo ha crecido. Y eso también le dice a ustedes que está en el imaginario de gente que está pensando, este tipo puede ser un problema para este sistema. ¿Tú me entiendes? Está en el imaginario del popular. Y está en el imaginario de otro tipo de gente. Dígame. En una encuesta terminada hoy le enseñé a Radamés, Guillermo Moreno, a través de los medios digitales del periódico El Nuevo Diario, creo que era, o un diario dominicano, donde solamente tú votas una sola vez, no te deja votar más. En primer lugar quedó con un 23% Abinader, segundo lugar Hipólito con un 21%, un 14% para Guillermo Moreno, un 1% para Miguel Vargas, un 7% para Leonel Fernández, y lo otro ni me recuerdo porque no seguí leyendo. Pero fíjense cómo en algo en que no se puede tocar, porque yo puedo pagar y queda en primer lugar, pero en algo como eso ya se está viendo la tendencia. Y yo me siento sumamente contento con esa encuesta, los resultados. Esperanzadora. Sí. No, que no hubo mano negra ahí. No puede. No se puede. Nosotros planteamos, compañeros, compañeras, esa unidad con Alianza País, una unidad diversa, y lo que garantiza la hegemonía progresista en un país como la República Dominicana no son los programas. No, en ese país, esos politiqueros dominicanos, Hipólito Mejía y quien sea, va a poner de todo lo que el papel aguante, pero no respetan ellos las promesas y los programas que ellos hacen. De ellos mismos. De ellos mismos. Y no los respetan, y van a respetar las que pongan en el papel, porque nosotros le decimos que sin eso, no. Cualquier programa de ellos bueno. En el papel. Cualquier ladrón va a respetar. Grupo de ladrones, esa gente.